Recomendaciones para la política del libro y la lectura. Universidad de Chile, octubre de 2014. A partir del trabajo desarrollado en el Parlamento del Libro y la Palabra, realizado en la Casa Central de la Universidad de Chile el 14 y 15 de octubre de 2014, al que asistieron escritores, poetas, editores, gestores culturales, educadores y público en general, representando a los diferentes pueblos indígenas de nuestro país y una amplia diversidad regional, se plantean las siguientes recomendaciones que esperamos sean incorporadas en la futura política del libro y la lectura y particularmente en todas aquellas políticas atingentes al libro indígena y las literaturas regionales. 1. Promoción de la participación ciudadana y la descentralización cultural y generación de espacios que permitan el desarrollo cultural comunitario y la dinamización de las identidades culturales en el marco de los derechos humanos y la convivencia en espacios de diversidad. Convocar a escritores indígenas y regionales para el diseño de las políticas del libro y la lectura, pues tienen una visión distinta del proceso que aportar. El libro, para el escritor, existe mucho antes de estar publicado. El Estado debe considerar la participación ciudadana en las políticas públicas. Fomentar la defensa y el arraigo de la identidad local y las identidades indígenas. Generar espacios físicos y virtuales para la conformación de agrupaciones locales e indígenas. Simplificar los sistemas de postulación a fondos concursables, pues actúan como limitantes de la participación efectiva. 2. Formación de gestores culturales de nivel local, así como capacitaciones destinadas a mejorar el nivel de calidad en la administración de centros culturales populares e indígenas. Capacitar a los profesionales y gestores culturales en el manejo de las lenguas indígenas locales, promover la realización de diplomados y otras acreditaciones relativas al arte y las culturas indígenas. 3. Generación de líneas específicas de creación, promoción y circulación del libro y la palabra indígena. Considerar las literaturas afrodescendientes. Destinar mayor financiamiento a las publicaciones indígenas, destinar mayor financiamiento a la promoción de las literaturas en general, asegurar una cuota de libros indígenas en las bibliotecas públicas y escolares escritos por autores indígenas, asegurar que la Biblioteca Nacional tenga un espacio especializado en autores indígenas, fomentar la publicación de libros desde el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, fomentar el respeto por la palabra oral y su preservación. La ley del libro debe considerar la palabra oral, pues existen muchos, comillas, textos que se desarrollan en este registro. Rendir homenajes y entregar premios a figuras destacadas de las culturas indígenas y locales. Distinguir entre publicaciones en lenguas indígenas y publicaciones en español sobre y desde el mundo indígena. Crear al menos 3 líneas de fomento a la producción del libro y las literaturas indígenas que considere literaturas de la memoria, retraducción de obras importantes para los pueblos indígenas que fueron editadas en sus primeras versiones por hablantes de otras lenguas y fomento de la creación literaria actual. Subvencionar de manera permanente la participación de escritores indígenas en ferias de libros nacionales e internacionales. Patrocinar una feria del libro indígena que facilite el encuentro de los escritores de estos pueblos y el diálogo intercultural. 4. Fomento de los talleres literarios en las escuelas. Potenciar la coordinación y trabajo conjunto entre el Mineduc y el Ministerio de Cultura para el fomento de la creación literaria y la lectura. Fomentar que la literatura y la lectura crucen transversalmente la educación. Ofrecer talleres y realizar encuentros literarios en zonas geográficas remotas.
Incluir talleres literarios como parte del programa escolar de las escuelas, asignándoles un espacio entre las demás asignaturas. 5. Aseguramiento de que las políticas públicas sobre textos escolares permitan garantizar la adecuada incorporación de contenidos sobre pueblos indígenas, evitando la discriminación o información errada sobre cualquier aspecto que atañe a estos pueblos. Considerar la participación de personas indígenas en los ámbitos de decisión gubernamental. Esto permitirá conocer sus puntos de vista sobre estos temas y enmendar problemas de comprensión respecto de otras culturas. Las decisiones de qué se publica debieran quedar en manos de las comunidades. 6. Desarrollo de las lenguas indígenas. Observar experiencias internacionales respecto al énfasis en el desarrollo de las lenguas locales, rescatar las lenguas indígenas y fomentar la escritura y publicación en estas lenguas. 7. Promoción de iniciativas locales, búsquedas de sustentabilidad y colaboración. Asegurar la sustentabilidad de las iniciativas para tener resultados significativos. Promover y replicar las iniciativas exitosas y las buenas prácticas en estos ámbitos. Promover desde las políticas públicas la coordinación de iniciativas que se complementen o potencien mejores resultados. Visibilizar el trabajo hecho desde lo local. Promover proyectos culturales autónomos como la elaboración de antologías de literaturas indígenas y concursos literarios y promoción de las iniciativas locales autogestionadas. Y 8, promoción de la traducción como una forma de potenciar la producción local, abaratar costos y tener una mayor disponibilidad de libros en todas las materias. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Ahora invitamos a la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, profesora Farideh Serán, a entregar estas recomendaciones a la ministra de Cultura, señora Claudia Baratini, y a la secretaria ejecutiva del Consejo del Libro, señora Regina Rodríguez. Muchas gracias. Invitamos a continuación a la ministra de Cultura, señora Claudia Baratini, a dirigir algunas palabras. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar acá. Quiero saludarlos por estas dos días de jornada, a los poetas, a las narradoras, a los historiadores, a las críticas, a los lectores, a los cultores de la palabra, estudiosos, investigadores, instructores, catedráticas, divulgadores, recitadoras, memorialistas, fabuladores, relatores, oralitores. No importa cuán exhaustiva sea la lista, siempre estará incompleta. En torno a la palabra se congregan una serie de oficios que hilvanan el telar del saber de una lengua, una comunidad o de una nación, que sería imposible nombrar en un saludo como este. Ese telar del saber es único. Cada grupo humano teje el propio. Debiéramos poder exhibir uno completo y con orgullo, enseñarse hebra por hebra. Sin embargo, en cuanto al libro y a la palabra de autores indígenas y polinésicos, su contribución a este telar fue invisibilizada por largos años. Primero fue el olvido forzado, y luego los estudios confinaron esa palabra y escritura a una reducción. La excluyeron de ese telar mayor. Pasó mucho tiempo y las ciencias observaron, los disectaron como quien estudia un objeto que no tiene voz. Finalmente, hace 30 años, en forma tímida y de manera torrencial en los últimos 10 años, estos autores y cultores han logrado mostrar la complejidad de sus creaciones escritas y de la tradición oral que los nutre. Han puesto en aprieto a la crítica, demostrando que se trata de una palabra que está tan conectada al mundo, que es tan cosmopolita como consciente de su herencia ancestral,
que es tan violentamente urbana como atada a los paisajes indomables prehispánicos, que poseen una historia moderna, mayormente dolorosa, como una memoria viva en el canto, el habla y la escritura. En otras palabras, han comenzado a exigir un lugar en la producción de conocimiento, han aportado un mundo distinto a un diálogo en el que juntos trabajamos para que sea de igual a igual. Quiero referirme al valor que tiene para nosotros como Consejo de la Cultura y las Artes este encuentro, y agradezco a la Universidad de Chile por la organización de este evento. Los planes de lectura, los currículum de la educación de nuestro país deben nutrirse de lo discutido en un parlamento como este. Nos preocupamos a menudo del crecimiento económico de un país cuando aquí tenemos una riqueza más perdurable y que no la hemos podido valorar. En este contexto, la consulta a los pueblos aymara, atacameño, quechua, coya, diaguita, rapanui, mapuche, cahuéscar y yagán, además de las comunidades afrodescendientes de Arica y Parinacota, que actualmente lleva a cabo el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, era un paso ineludible y también una deuda. Me enorgullece pensar que con ello se concreta una nueva práctica. Es solo un primer paso de muchos que aún faltan, pero un primer paso al fin y al cabo. Este gran paso de una consulta indígena para la presentación del proyecto de ley que dará origen al Ministerio de Cultura marca un verdadero precedente. Y ese precedente no es otra cosa que la convicción profunda de que ya no es posible concebir desde el Estado una política tan relevante como la creación de una nueva institucionalidad de la cultura, o, como se ha discutido hoy, este documento expresa, no es posible pensar una política nacional del libro y la lectura sin incorporar las propuestas, visiones, necesidades y aspiraciones de sus propios actores y creadores. Y eso es lo que estamos tratando de impulsar desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Hoy día mismo se realizó la plenaria que dio fin a todo un proceso de discusión con mesas temáticas orientadas a plantear propuestas que nos servirán de insumo para la creación de la Política Nacional del Libro y la Lectura, que forma parte de las metas presidenciales que se nos han planteado. Y hoy mismo, aquí, en este lugar, en este Parlamento del Libro y la Palabra, estoy dando fin a otro proceso de diálogo e intercambio que también formará parte de lo que dará origen a esa política nacional del libro y la lectura. En otras palabras, ya somos más de 700 personas las que hemos participado en la elaboración de este documento que dará origen a esta propuesta de política nacional de fomento del libro y la lectura. ¿Qué es esto sino una prueba de que ya no concebimos de la misma forma el modo de construir políticas en Chile? Chile crece cuando escucha. Ese telar del que les hablaba lleva todas las hebras a su tejido. Incluye a la experiencia humana diversa y compleja contenida en las palabras y las lenguas. Ellas hilan un conocimiento particular. Todas contribuyen con la imaginación y con su visión crítica. Chile crece cuando logra aprender de ellas, cuando las considera parte de las enseñanzas dignas de ser transmitidas a sus estudiantes. Nuestro país crece cuando la memoria que nutre a esa palabra pasa a ser parte de un gran relato de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Finalmente, y para clausurar este Parlamento, se dirigirá a ustedes la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, profesora Faride Serán. Hemos llegado al fin de esta jornada de 2 días. Estimada Claudia Baratini, ministra presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, profesora Rosa Devés, vicerrectora de Asuntos Académicos, profesor Juan Cortés, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, estimada Regina Rodríguez, secretaria ejecutiva del Consejo del Libro y la Lectura, estimada Paola Lagos, directora de Extensión, estimada Ana Tironi, directora de la Biblioteca Nacional, estimado Roberto La Rosa, secretario general de la Universidad de Chile, integrante de las diferentes mesas,
autoridades, miembros de las distintas regiones que hoy nos acompañan, que hoy y ayer nos acompañaron, poetas, amigos, amigas. Para la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, este evento era crucial, no solo porque implicaba abordar una discusión que nos parece sumamente relevante y que nunca se había dado en Chile, como es dar el sitial que se merece a la palabra y la literatura indígena y regional en el país, sino porque también nos hace parte de la discusión sobre las políticas públicas vinculadas al desarrollo nacional. Lo que queremos a través de estos encuentros que seguiremos realizando en torno a distintos temas es contribuir desde toda nuestra experticia y desde lo que somos, el plantel público más importante y más antiguo del país. Nos debemos a Chile y la discusión propuesta desde este encuentro así lo demuestra. Muchos de ustedes asistieron a las mesas de discusión que también se realizaron ayer, pero esa no fue la única instancia que reunió a todos nuestros poetas invitados que vinieron desde todos los confines. Muchos de ellos acudieron a distintos colegios públicos donde estudiantes provenientes de diversas realidades socioeconómicas pudieron conocerlos, aprender de ellos y sobre todo familiarizarse desde la sala de clases con la palabra, con ese valor tan hermoso y tan importante para el país y que buscamos potenciar desde este escenario. Plantearse un debate sobre este tema, las políticas del libro y la lectura, relacionadas con el mundo indígena y regional, no es casual. Responde evidentemente a un deseo de la Universidad de Chile de relevar aspectos que, pese a su importancia, han sido efectivamente invisibilizados en el debate público. También responde a un esfuerzo por descentralizar los debates ciudadanos de nuestro país. Santiago no es Chile y la literatura que se hace en esta región no es representativa de toda la riqueza y diversidad cultural. Debatir en torno a formas de descentralización relacionadas con diversos ámbitos es uno de nuestros objetivos, como también lo demuestra el hecho de que este año, por primera vez, llevaremos la tradicional escuela de verano, escuela de temporada de la Universidad de Chile, que se realizará en enero, a la región de Aysén. Este interés por hacer parte del debate nacional a todos y todas hace imposible no escuchar las demandas de los pueblos indígenas y polinésicos de nuestro país, que han hecho evidente la necesidad de continuar avanzando hacia políticas de desarrollo inclusivo y respetuoso, no solo del lenguaje, sino también de sus culturas y de la necesidad de determinar su propio camino sin dejar de contribuir a la riqueza nacional. Esperamos que las recomendaciones emanadas de este Parlamento sirvan para avanzar en esa línea y que las voces de alerta sobre la necesidad de preservar las lenguas ancestrales, de difundirlas en las escuelas y en todos los soportes, de hacer del libro y de la oralitud de y para el mundo indígena parte de una política pública sostenida que nos hable de la densidad, riqueza y pluralidad de nuestro Chile del siglo XXI, sea una meta compartida por todos quienes estamos aquí. La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, así como la Universidad de Chile en su conjunto, quiere agradecer a todos quienes hicieron posible este encuentro, pero muy particularmente a los poetas, a las poetas que viajaron desde todo Chile para acompañarnos en las mesas de trabajo, las visitas a los colegios y en nuestro recital poético. Gracias especiales también a la Ministra de Cultura, Claudia Baratini, a la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Libro, Regina Rodríguez, por estar presente hoy y a cada uno de ustedes por darle relevancia a este encuentro en la palabra, como decía hace años atrás el Licura Chihuahilaf, y por este encuentro en la palabra y en la poesía que viene a continuación. Muchas gracias.